El doc Daniel López Rossetti Mira. con nosotros. Hola, Hola, María, doc, ¿cómo hola estás? a todos. ¿Qué tal, doc? Bienvenido. Hola, Dani. Tommy, ¿cómo andan? Hola, doc. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, bien, doc, acá extrañando tu presencia, Mirá, pero sabemos que estás al pie del cañón ahí en el hospital. Y a propósito de que estás en el hospital de San Isidro, quería empezar preguntándote por una noticia muy triste que está siendo replicada en las redes sociales y que es la despedida de una enfermera de tu hospital que falleció de COVID, pese a que era personal de riesgo o persona de riesgo y se quedó trabajando en su puesto como enfermera en el hospital y bueno, se entregó su vida, ¿no? Por decirlo Sí, de alguna manera, en esta lucha, ¿no? Literalmente, literalmente. Fue muy honrada en el hospital, era una enfermera muy querida, Cristina Lorenzo, Sí. y en el segundo piso de clínica médica. Y bueno, sí, efectivamente, tenía factores de riesgo, por lo menos 3 factores de riesgo, y quiso seguir trabajando. Y bueno, se enfermó de COVID y en pocos días, en una semana, evolucionó a la peoría en forma muy rápida, de esas, digamos, de esos cuadros clínicos que este virus nos está empezando a acostumbrar, como Sí. en algunas personas tiene una evolución muy lenta y da espacio para el manejo, y en otros casos no. Este fue el caso. Los factores de riesgo condicionaron en contra las posibilidades, y realmente vos dijiste lo correcto, o sea, dio su vida. La Dio su despedida en el vida, hospital claro. fue verdaderamente fuerte, emocionante. Con aplausos. Vi el video y la verdad que me conmovió muchísimo. Sí, es muy fuerte y generó como Un shock. te imaginas, sí, un impacto y a las manos del coronavirus, del COVID. Sí, doc, cuando una persona porque también el otro día entrevistamos a el enfermero del Fernández, el jefe de enfermería del Fernández, Claudio Lugo, que te acordás que había estado muy grave y también no tenía factores de riesgo, pero hubo un médico, él por suerte se recuperó, pero hubo un médico en el Chaco que sí tenía factores de riesgo y también murió, y entonces estaba ahí trabajando. Entonces te quería preguntar si una persona, un profesional de la salud, como en estos casos tiene factores de riesgo varios, se sabe que su vida está en peligro e igual insiste en trabajar, no hay manera de impedírselo, ¿no? Se hace la voluntad de la persona en este caso. No hay manera de impedirlo. No hay manera de impedirlo. Y aparte, en términos generales, a cierta edad, sobre todo las jefaturas de servicio, ya todos más o menos tenemos cierta edad, y la edad trae aparejada comorbilidad, es decir, alguna enfermedad que siempre acompaña, o hipertensión, o sobrepeso, o diabetes, y nadie le dice a alguien anda a tu casa. Puede venir. No, claro. Eso no, le pueden dar todas las recomendaciones habidas y por haber, pero es una decisión personal. Es una decisión de orden personal, sí, es una decisión que se respeta, una decisión que se respeta. Obviamente, eso también hay que administrarlo y es todo un tema ético. Claro. Sí, por ejemplo, en muchas terapias intensivas, a lo mejor las ciertas jefaturas de terapia intensiva por edad y por riesgo, se han arbitrado los medios de comunicación continua vía Zoom para estar en comunicación continua con el médico de guardia y los encargados de guardia, los enfermeros de guardia, que hacen que el jefe de la terapia esté prácticamente online vía Zoom, lo cual aporta muchísimo, en la práctica aporta muchísimo. Sí, porque cualquier consulta es rápida y... Es rápida y está ahí al pie del cañón, y entonces pueden discutir casos y ver qué instaurar de tratamiento en cada caso en particular, el análisis de laboratorio que llegan, si hay que intubar, si no, el manejo del medio interno y un montón de cosas que tienen que ver mucho con la experiencia de cada uno y la que se va acumulando de febrero para acá, que es cuando apareció el primer caso en nuestro país. Pero en general es lo que decís vos, las personas deciden, es una decisión personal. Claro, es una decisión personal, sí. Bueno, digo porque también es una gran pérdida, ¿no? Para un sanatorio, para cualquier institución, una persona con formación, una persona valiosa como profesional, perderla más allá del dolor como ser humano, la pérdida de profesionales acreditados y con experiencia realmente es una pésima noticia, ¿no? Tenías que ver médicos muy formados que ocupan cargos
digamos, en distintas áreas del hospital, que decían, me enseñó a dar las primeras inyecciones. Claro, o sea, te empezabas a cruzar con eso. Una persona que fue profesora capacitó muchas enfermeras. Es todo un tema, pero todo un tema. Fue muy emocionante, como decís vos. Tremendo, tremendo. Bueno, Doc, hablando de algo un poco más esperanzador, que es la llegada de las vacunas y el anuncio de Rusia de que ya se patentó, ellos patentaron su propia vacuna y que la van a empezar a dar y demás, siendo que todavía la lógica dice que faltan etapas de experimentación y de prueba y demás. Y mucha gente dice que cualquier vacuna en la historia ha tardado no menos de entre 3 y 5 años en aparecer después de la irrupción de una pandemia o de una enfermedad. ¿Ha sido así realmente en la historia de todas las vacunas o hay algunas que se han encontrado rápidamente? No, todas las vacunas. Ha sido así todas las vacunas. Esto es porque estamos en el siglo XXI y fíjate vos, María, que los lugares donde se desarrolla son top del mundo, son laboratorios de ingeniería genética, son cosas molecular, de un avance tecnológico propio del siglo XXI, que después se replicará industrialmente en lo que es la tecnología. La tecnología es la aplicación de las bases científicas, pero estamos hablando de laboratorios que ya tenían incluso plataformas de estudios para vacunas similares, con lo cual se estableció que a un virus que es nuevo y que aparece en diciembre del año pasado, antes del año ya va a existir una vacuna con cierto grado de eficiencia, todavía no sabemos cuánto, pero no hay que olvidar que hay 160 líneas de investigación en el mundo muy serias, y muchas de ellas, más de 10, ya en fases 1 y 2, y varias en fases más avanzadas. Fíjate vos que la de Oxford está en fase 3, la de que es AstraZeneca, la de Pfizer, que es Moderna, está en fase 3, ya se empezó en nuestro país esta semana a ensayar ya en ensayos experimentales, en ensayos en seres humanos, y en las dos se esperan tener resultados hacia fin de año. La de Oxford se está ensayando en el Reino Unido, en Brasil y en Sudáfrica. Está teniendo una velocidad verdaderamente enorme. Todas tienen distintas líneas de investigación y son vacunas, pero son vacunas diferentes. Se sabrá con el tiempo cuál es más eficiente. Todas seguramente van a elevar el título, cantidad o concentración de anticuerpos y van a tener un margen de seguridad importante. Con el tiempo sabremos más. Sorprendió, sí, la aparición en estos días de la noticia de la vacuna rusa y la inscripción de la vacuna rusa, porque todo lo que hemos hablado, incluso María, ¿te acordás que yo te mandaba mensajes con las fotos de los artículos científicos? Uno en el día está recibiendo, porque los grandes journals, el de Lancet, del New England Journal of Medicine, JAMA, las revistas más importantes donde se publican los trabajos de investigación, han abierto sus puertas, están muy disponibles los artículos de investigación y vos lo recibís. Si hoy sale un artículo importante, lo recibís hoy, o sea, día 11, hoy. Y lo leen en todo el mundo y lo estudian en todo el mundo y sirve para modificar cosas. Estamos digamos, en tiempo real. Y no había publicaciones, si bien hay de todo el mundo, no había publicaciones rusas. Y de golpe aparece esto, que lo llamaron Sputnik 5, que en realidad no es 5, le ponen una B corta. Es B corta, claro. Eso, claro, es como el número romano. Como el número romano, pero no es el 5, sino es la B del virus, del coronavirus. Bueno, eso tiene que ver con el Sputnik, Tato, es una cuestión que tiene que ver entre los rusos y los... Sí, ahora hoy voy a contar un poco de eso en la tatografía, Dani. Sí, claro, tiene que ver con esa historia que seguramente vos la vas a ampliar fuerte. Ahora, ¿cómo es el tema, Doc? Porque un país ya dice que probó la vacuna, que funciona, la patenta y la empieza a fabricar pero la tienen que autorizar los países. ¿Cómo es eso, Dani? Claro, ¿cómo es eso? No, eso es la entidad, la autoridad regulatoria es local. Es decir, acá son países muy diferentes. Fíjate que Rusia hace lo que quiere. O sea, evidentemente ya tenían una cadena de investigación avanzada con algo parecido con el virus del ébola, porque esta vacuna
¿Te acordás, María, cuando decíamos que, por ejemplo, la de Pfizer, Moderna, la de Cambridge, de Estados Unidos, BioNTech, sí. la BioNTech, exactamente, cuyo laboratorio es Pfizer, la que se está ensayando acá, es una que se llama ARN, que es una forma de trabajo. Sí. La otra, la de Oxford, es la llamada de vector viral, ¿te acordás? Sí, que usan como vector otro virus. Sí, usan un virus, un adenovirus, es un virus distinto del chimpancé, que le produce resfríos al chimpancé. Lo modifican un poquito, le ponen un pedacito del virus del coronavirus, y ese virus del chimpancé, del adenovirus, que no hace mal al ser humano, es lo que usan como transportador de la proteína del virus, del coronavirus, que no nos produce enfermedad cuando entra pegado a este virus, pero sí despierta respuesta inmunogénica y fabricamos anticuerpos. Bueno, los rusos ya estaban avanzados en esa línea y usaron otro vector, aparentemente no es oficial, pero estas son cosas que nos vamos enterando nosotros, pero no es oficial, es un vector que no es un adenovirus, sino que es... que es otro virus, pero también se usa como vector. En realidad, como están usando aparentemente ese transportador, es un coronavirus, pero un coronavirus de los buenos, del que solamente te produce un pequeño resfrío. Claro. Y ahí le insertaron un pedacito de este coronavirus. De todos modos, no está publicado internacionalmente. Con que ellos, como dice Tato, bueno, en Rusia deciden usarla, la usan y se acabó. Claro. O sea, es como comparar esas cosas a veces o los números en China son difíciles de conocer algunas veces. Claro. Pero de todos modos es una buena noticia. ¿Pero eso lo podría hacer cualquier país o solo los rusos porque no le dan bolilla a nada ni a nadie? Las decisiones son soberanas, Dani. Son soberanas, sí, claro. no, cada país puede decidir, obviamente. Son decisiones soberanas. Aparentemente ellos tenían esta línea de trabajo muy desarrollada y lo que hicieron es insertar en ese vector viral que ya estaban usando de coronavirus, porque no te olvides que esto del coronavirus se viene estudiando hace tiempo, del principio del 2000, cuando apareció el SARS. Muchas cadenas de investigación quedaron ahí en el tiempo porque tenían poca importancia, porque la enfermedad se expandió poco. O sea, es una adaptación de una vieja investigación. Claro, es como que vos agarrás el auto y le cambiás la rueda, le cambiás un poquito algo del motor, dos, tres cositas distintas, entonces le cambiás los asientos y transporta otra cosa. Pero ya en medio que Pero esto también pasa en el resto del mundo, Tato. O sea, las líneas de investigación no nacen de la nada. Claro. Esto ya viene, ya alguien dice, no, pero nosotros hacemos esto que es parecido. Bueno, fíjate si le cambiás esta pieza, ¿qué pasa? Claro. Entonces, ya en todo el mundo había, bueno, por eso justamente en un año se pudo hacer esto. Claro. Y nunca se hubiera hecho 15 años atrás, porque no hubiésemos tenido la tecnología. Entonces los rusos, como vos decís, Tato, es una decisión soberana, la pueden efectivizar, entrarán en fase 2B/3 en poco tiempo y habrá que ver cuándo se la empiezan a aplicar en forma masiva en Rusia. Pero bueno, si funciona es una muy buena noticia. Claro. Excelente noticia, y aparte ojalá que los principales países puedan desarrollar sus vacunas, dar la suficiente protección a sus ciudadanos, y que esa tecnología sea transferible a otros países para que todos puedan producir rápidamente, porque acá lo que viene es que va a haber vacuna probablemente para fin de año, lo que no quiere decir que la tengamos puesta en el brazo nosotros el 2 de enero. No, Claro, eso te iba a preguntar. Vos decís que pueden estar los resultados para fin de año. Eso sería, digamos, la confirmación de que la vacuna funciona. Ahora, de ahí habría que empezar a contar el periodo de producción y distribución de la vacuna, ¿no? Que va a llevar mucho tiempo. De todos modos, las principales líneas ya están produciendo en forma paralela, pero pueden hacerlo, tienen la capacidad de producción, lo tienen pago, porque ya tienen pedidos preacordados, sus acciones comerciales subieron, y un montón de cosas lo pueden hacer y lo van a hacer rápido. De todos modos, somos 7.500 millones de habitantes, son vacunas que van a ser la mayoría en 2 dosis, y eso ya estamos hablando de 15.000 millones de frasquitos de vacuna. Claro. Claro. Bueno, los rusos obviamente van a arrancar por Rusia. Claro. Ya ahí tenés no sé, 2 dosis, bueno, tenés 300 millones. Y sí, y después van a priorizar a sus principales aliados. Nosotros vamos a quedar
lejos en la tabla, obviamente. Sí, es bueno que acá se esté probando la de Pfizer. Claro. Esto nos juega a favor, Claro. evidentemente nos va a jugar a favor, eso es un buen punto, como el hecho de que en Brasil estén probando la de Oxford, Claro. también es un buen punto, porque Brasil es un país muy grande, tiene una alta capacidad de producción y mucha historia de producción de vacunas, como India, por ejemplo, y entonces va a poder producir rápidamente para los brasileros y suponemos que obviamente para el Mercosur, Sí. con lo cual no estamos mal, yo soy optimista, pero Sí. de todos modos tenemos que pensar que esto no es, el día que esté la vacuna, no es que se prende la luz como uno prende la luz con una llave de luz, No. que pasa de la oscuridad a la luz de golpe. No. Tiene que... Pero, Doc, el tema, y me parece lo más importante, es que esté para la gente vulnerable en los Sí, primeros tiempos, porque sí, yo creo que sí. con eso se termina el problema. O Y sea, claro, con que- eso ya... con mira, eso se acaba el problema. O sea, que toda la población en Argentina esté cubierta y hay que pensar fines del año que viene. Claro. Esta es la realidad de la milanesa. Es decir, No, después pero del primer semestre. Le Pero das a todos los de mayores de, no sé, de 70 y a los que Las tienen... personas con no sé ni comorbilidades. cuánto. con comorbilidad y a los trabajadores de la salud, ya Bueno, empiezas claro. a cortar la cadena epidemiológica. Claro, si la mayoría de los contagiados, el 95%, pasa la enfermedad sin síntomas o con síntomas leves, ese no es el problema. El problema es la gente que va a desbordar Que se el puede sistema morir, sanitario sí. y que puede morir. Entonces, Claro, por eso uno, aunque sabe que van a tardar en estar vacunados toda la población, cuando de golpe tengamos a la población más susceptible, ya es un gol de media cancha. claro, con que tengamos al 10% de la población, ¿alcanzaría vacunada? Y considera, mira, cuando se habla de inmunidad de rebaño, que es una frase que a lo mejor se confundió en el sentido de qué es lo que significa rebaño, cuando uno dice que en una proporción, no se sabe bien de este virus, pero del 60 o más por ciento de la población tiene anticuerpos, el virus está frito, Claro. es decir, le cuesta seguir avanzando. ¿Cuándo va a suceder eso? Y uno calcula para fines del año que viene. Ujú. Pensá que ya siendo esto en 2 dosis, una persona que se vacune en marzo va a tener buenos anticuerpos, a lo mejor para fines de marzo, y va a tener después una segunda dosis y va a estar bastante bien a mediados de abril. Todo Claro. tiene como una rémora o un pequeño atraso. Ujú. Pero evidentemente, yo imagino los titulares en los diarios, en los portales, o en la televisión, o en la radio diciendo, hoy se aprobó la vacuna en tal lado. Y ya salen las primeras vacunas y cuando veamos la foto del primero porque va a llegar esa primera foto de la primera vacuna en algún lugar. Sí. Y eso va a ser fantástico, porque ahí ya empieza una caída de fichas una tras de otra, que obviamente nos va a mostrar la luz al final del túnel. Sin duda. Porque no hay duda que la mejoría en esto tiene que ver con la aparición de la vacuna. Y en el mientras tanto, de la cultura desarrollada. Vos fíjate que hoy y a futuro, pensando en que esto no va a estar resuelto en cerca de un año, más o menos. Ujú. Yo no sé cuándo la OMS, del mismo día que dijo, de que anunció que el coronavirus, el SARS-CoV-2, es pandemia, yo imagino el día que diga el SARS-CoV-2 dejó de ser pandemia. Claro. Para eso estamos lejos. Ahora, pensemos en nosotros, en nuestro país. En principio, uno piensa que hasta fin de año de que viene el tema no va a estar resuelto. Ujú. En el mientras tanto, cada mes que pase va a estar a nuestro favor. Claro. Ahora, cada día que pase es importante que todos, pero particularmente los susceptibles, todos, pero particularmente los vulnerables, las personas de edad con comorbilidad, los trabajadores de la salud, los que están en puestos sanitarios, los que tienen enfermedades crónicas, etcétera, 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 se laven las manos, tengan distancia social, se acostumbren a lavar las manos, a usar barbijo y un montón de cosas hasta que esto sea pasado. Ujú. Y ese pasado va a llevar, evidentemente, no antes del próximo año, no lo sé, son todas conjeturas, pero cuando esto aparezca, imagino la foto de la primera, o las primeras vacunas, o las primeras colas de personas para administrarse una vacuna, lo imagino como un evento extraordinario. Sin duda, sin duda. Pero esas primeras vacunas tienen que ser para los vulnerables, sin duda. Sin duda. Doc, bueno, nos tenemos que ir a las noticias, después las seguimos en tu segunda columna, ¿eh? Un beso, nos vemos. Un beso, después. gracias, Doc. Un beso.